Bienvenidos, manitas. Hoy os traigo esta teja decorada en alto relieve, una fachada rústica, como me pidió Ana María. Un trabajo que no es difícil, pero sí necesita su tiempo, pero que he disfrutado como una niña. Pero bueno, en fin, no os entretengo más y vamos con el vídeo. ¡Empezamos! Lo siguiente, vamos a hacer las perforaciones para después poder colgar nuestro trabajo. Yo ya las tengo aquí marcadas y a 1 centímetro del borde superior de la parte más estrecha de la teja, que será la parte alta, y a 3,5 centímetros de cada lado. Lo marcamos y con un destornillador vamos a empezar a hacer los agujeros. Estos dedos los colocamos debajo y empezamos a girar de un lado a otro. Es muy fácil de agujerear. Lo podríamos hacer con un taladro, pero para las personas que no tengan taladro, pues que sepan que con el destornillador se puede hacer igual. Un trocito de cuerda, esta mide más o menos unos 40 centímetros, y como esta cuerda es más gordita que el agujero que le he hecho, voy a hacer que la punta esté rígida. Le ponemos un poquito de silicona, meterla por el agujerito, y hacemos lo mismo con la otra parte y hacemos un nudo y pasamos el nudo a esta parte de aquí. Ya podemos colgar nuestra teja. Vamos a hacer las tejas. Yo para todo el trabajo voy a utilizar esta pasta de secado al aire, pero podéis utilizar la que tengáis. Vamos a amasar un poco para darle calor y vamos a hacer un rulo. Y ahora con un rodillo vamos a ir extendiendo la masa. Y la vamos a dejar con unos 3-4 milímetros de grosor. Ahora, para hacer la teja, yo me he preparado esta plantilla y es muy fácil. Cogemos un cuadrado de 4,5 centímetros por 4 de ancho. Vamos a marcar en uno de los lados medio centímetro a cada lado y vamos a unir la esquina de abajo con el punto que acabamos de marcar y por ahí cortamos y conseguiremos esta pieza. Y vamos a ir marcando con nuestra plantilla. Damos la vuelta y marcamos de nuevo. Y así vamos a ir sacando todas las piezas. Nos mojamos el dedo en agua y alisamos los bordes que hemos cortado. Y ahora cogemos un pincel y apoyamos nuestra teja. Y le damos forma. Ya tenemos nuestra teja hecha. Así vamos a hacer todas las que necesitemos. Yo ya tengo aquí las tejas secándose y ahora vamos a hacer la parte de aquí, la parte de la cornisa, donde las tejas las vamos a apoyar. Amasamos la pasta y hacemos un rulo. Ahora vamos a estirarlo, pero vamos a darle un grosor de por lo menos 1 centímetro. Ahora vamos a hacerle 2 líneas para darle textura. Vamos a simular las vetas de la madera. Lo vamos a colocar en su sitio y lo voy a ir pegando todo con cola blanca. Y ahora le he hecho un rulito fino que le voy a colocar aquí en la parte alta. Lo voy a pegar también con cola blanca para que cuando coloque las tejas tengan una buena base donde poderlas pegar. Ahora vamos a hacer la base. Volvemos a hacer un rulito que vamos a aplanar dejándole 2 centímetros de grosor y que vaya de parte a parte de la teja.
Y ahora con un cepillo de dientes o un pincel de cerdas duras vamos a darle textura. A pequeños golpecitos vamos a intentar que parezca hierba. Ahora vamos a colocar las cejas. No están secas, pero ya se pueden manipular sin que se nos deforme y así las podemos ir acomodando a la medida que tenemos aquí. Bueno, pues como con todo con cola blanca vamos a ir pegándolas. Y lo primero que tenemos que hacer es colocar una fila que estén las cejas así, hacia arriba. Las vamos a ir pegando una al ladito de otra, dejando aquí que sobresalga 1 centímetro o centímetro y medio. Y ahora vamos a colocar la siguiente fila, pero las cejas boca abajo, intercalándola entre una y otra ceja. Ya tengo seco todo esto que le he colocado, yo lo he dejado secar de un día para otro. Es importante que lo tengamos seco porque para seguir manipulando la teja sin peligro a que esto se nos desmonte o se nos deforme. Bien, lo siguiente que he hecho ha sido marcarme las dos piezas principales que voy a colocar en la teja, que son la puerta y el balcón. A partir de ahí es hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, amasando, modelando, recortando, dando textura y pegando con cola blanca. Pues voy a seguir con la parte de la puerta y lo primero que voy a hacer van a ser los peldaños y voy a intentar simular que son unas losas de piedra. Este trabajo no se hace de la noche a la mañana, más que nada por los tiempos de secado, pero la verdad es que con paciencia es un trabajo muy gratificante. Si te gusta lo que estás viendo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise con cada vídeo nuevo. Así no te perderás ninguno, porque de vez en cuando subo vídeos extras. Y si ya te has suscrito, muchas gracias.
Todas las piezas que hemos hecho con la pasta ya están colocadas en su sitio y ahora hay que esperar que se seque para pasar a darle el color. Antes de darle color, yo voy a darle una imprimación. Yo voy a utilizar gesso y se lo voy a aplicar a toda la teja por igual. El primero porque quiero una base blanca y así unifico colores. Y el segundo porque tanto la pasta de modelar como la teja son de materiales porosos y no quiero utilizar más pintura de la debida. Vamos a empezar a darle color y los primeros que voy a aplicar son los colores de base. Para la fachada un color marfil, para lo que es la madera será un marrón oscuro y para lo que simulará la piedra será un color negro. Pues con los colores que van a ser nuestra base en la teja ya secos, vamos a empezar a hacer los detalles. Yo ya he empezado haciéndole, como habéis visto, la parte de la hierba, con diferentes tonos verdes y con un poquito de amarillo he ido combinando y sacando el color que me gustaba. Y ahora vamos a empezar a hacer los cristales. Para los cristales yo voy a utilizar blanco y un azul grisáceo, muy poquito azul. Y vamos a pintar blanco con una pizquita de azul todo el cristal. Y sin que se seque, cogemos del azul una puntita y vamos a hacer así marcas en diagonal. Y con este mismo pincel que está sucio en blanco vamos a ir difuminando. Pasamos a simular una madera envejecida que sufre las inclemencias del tiempo, ¿vale? Y está así de estropeada.
Yo para eso voy a utilizar el color siena tostada, color siena y blanco, a pincel seco, y vamos a ir del tono más oscuro al tono más claro. Y siguiendo las vetas de la madera empezamos a aplicarlo. Y sin limpiar el pincel pasamos al otro color. Y terminamos la puerta pintando de negro todo lo que son los herrajes. Y así vamos a ir haciendo el resto de piezas que son de madera. Y seguimos con las cejas. De la misma manera, a pincel seco, de color oscuro a color claro, vamos a ir matizando. Yo las voy a hacer en un tono rojizo. Y ahora pasamos a darle color al tronco. Esto ya va cogiendo forma y fijaros, vamos a hacer ahora la fachada. Yo esta parte de aquí abajo ya la tengo terminada. ¿Veis la diferencia entre esta y esta de aquí arriba? Bueno, pues vamos a hacer esta parte para conseguir este efecto. Y eso lo vamos a hacer con aguadas. Yo voy a utilizar este color amarillo, este color marrón chocolate y el mismo color crema que utilicé para la base. Si no sois expertos, como es mi caso, que yo en tema de aguadas tampoco he hecho muchas, yo me voy a ayudar de una toallita. Seguramente quien sepa hacerlo dirá, madre mía, bueno, pero para los inexpertos como yo, nos valen mucho los truquitos. La aguada consiste en poner muy poquita pintura y añadirle bastante agua. Y ahora para darle profundidad con el pincel angular, mojando solamente la puntita en el marrón oscuro, en el marrón chocolate, cuentapenas. Vamos a empezar a darle profundidad difuminando por los bordes. Ahora ya vamos a pasar a los pequeños detalles.
Yo aquí tengo la persiana que ya la he pintado en un tono azul con la misma técnica, con el pincel seco. Y algo que se me olvidó deciros es que cuando hagáis esta persiana, antes de que se seque, aquí le tenemos que hacer un pequeño agujerito para pasar esta cuerda. Luego, las hojas que hicimos, pues las pintamos en un tono verde. Las flores yo las he pintado en rojo. Y iremos pegando las hojas y las flores. Y ya para colocarle el último detalle vamos a coger un trocito de puntilla y le vamos a poner cola blanca. Vamos a embadurnarlo bien y esto es lo que va a hacer de visillo en este ventanuco de aquí. Y ya para terminar y proteger todo el trabajo, le voy a aplicar una capa de barniz en spray en acabado mate. Lo dejaremos secar y ahora os muestro cómo queda. Y terminada queda así de bonita. He disfrutado muchísimo haciendo esta manualidad. Es la primera que hago y os aseguro que no será la última. Espero que os guste y me regaléis dedito arriba. Y si compartís este vídeo me ayudaréis muchísimo. Si tenéis cualquier idea que os apetezca que haga, decídmelo en los comentarios. Yo tomo nota de todo y poco a poco las voy haciendo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.